que el Señor les bendiga. Esta tarde nuevamente estamos aquí en nuestra clase para aprender más de la palabra del Señor. Y estamos hablando sobre el tema de la prueba de nuestra salvación, de ser salvo, que ya vimos 3 puntos acerca de esa prueba. Y vamos a ver el cuarto hoy, la prueba de nuestra salvación. Vimos que somos una nueva criatura. La vieja naturaleza, la vieja vida que practicábamos o que vivíamos antes, y ya no lo practicamos. Y esa es parte de la prueba de nuestra salvación. Y también Dios cambia el corazón del ser humano. El ser humano en sí nunca puede cambiar su propio corazón, sino solamente Dios. Y eso lo vimos en el libro de Ezequiel, cuando nos habló que Dios cambia nuestro corazón, quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne. Y Él mismo pone su espíritu dentro de ese corazón para obedecer el mandamiento de Dios. La semana pasada lo vimos, el testimonio de cada cristiano. Y vimos el ejemplo del apóstol Pablo, cómo él fue transformado su corazón cuando tuvo encuentro con Jesús y obtuvo su salvación. Ahora lo que vamos a ver hoy en día, esos son los últimos estudios que hemos tenido sobre la prueba de que yo soy salvo. Siempre les he dicho, eso no se trata de que cuánto yo estoy en la iglesia, cuántas obras he hecho. No, la prueba de mi salvación es que mi vieja naturaleza está muerto y tengo una nueva naturaleza, y el corazón que tiene que ser cambiado para que yo pueda hacer las buenas obras, y esa buena obra se refleja en mi testimonio. Pero antes de empezar nuestra clase, vamos a pedir a Dios que abra nuestro corazón y nuestro pensamiento para que juntos podamos aprender de lo que Dios trae para nuestra vida. Hermano José, si nos dirige en oración. Amén. Oremos. Amado Padre, gracias Señor, gracias Padre Santo, en esta hermosa hora, Señor. Te damos gracias, Padre, una vez más estamos aquí, Señor. Aleluya. Sí. Gracias, Padre, porque así pusiste en el corazón de cada uno, Padre, que lo que estamos aquí, Señor. Gracias, Padre, por traernos, Señor. Y también, Padre, te doy gracias por darnos la vida, por darnos la salvación, Señor. Que, Padre, gracias por cuidarnos, Señor. Todo lo que hemos realizado estos días, Señor. Gracias. Aleluya, por cuidarnos, Padre Santo. Señor, te pedimos también, Señor, una oración, Padre, por aquellos, Señor, que no han podido venir, Señor. Solo tú sabes la necesidad de ellos, Padre Santo. Solo tú conoces, Padre, la vida de cada uno, Señor. No somos nada, Señor, para juzgar a nadie, Señor. No, que solo tú conoces, Padre, la necesidad de cada uno, Señor. Señor, ponemos, Padre, aquellos, Señor, que a lo mejor hay alguien viene en camino, lo ponemos en tus manos, que tú lo traes con bien, Señor. Y como también, Padre, por tu Hijo, Señor, que va a explicarnos tu palabra, Señor, que proviene de lo alto, que, Aleluya, Señor, los que escuchan también, Señor, de igual manera, Señor, bendícelos, Padre Santo. Señor, abre nuestra mente, nuestro corazón para poder entender tu palabra, Señor, y aplicar en nuestra vida, Padre Santo. Señor, te doy gracias, Padre, te doy gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Aleluya. Así que damos cuenta, ya oramos pidiendo la dirección de Dios. Ahora nuestro tema el día de hoy es la presencia del Espíritu Santo. El cristiano, el que tiene su salvación, tiene la presencia del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que hace para obedecer la palabra de Dios. En el libro de Juan, primera de Juan, capítulo 4, verso 13, dice de la siguiente manera: en esto conocemos que permanecemos en Él. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y Él en nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo nosotros conocemos? De acuerdo, de permanecer es tener mi salvación porque solo en Cristo
he encontrado salvación, voy a encontrar vida eterna. Por eso aquí Juan nos explica, pero la evidencia para que yo pueda decir yo permanezco en Cristo y Él permanece en mí. Y dice Juan a sus lectores y nos dice a nosotros hoy en día, en que nos ha dado de su Espíritu. Okay. Esto conocemos que permanecemos, porque nos ha dado su Espíritu. Él nos dio, de acuerdo a la profecía de Ezequiel que leímos, que nos quitó ese corazón de piedra, nos dio un corazón de carne. Él puso su Espíritu para obedecer sus mandamientos, para obedecer. Entonces, siempre hemos repetido eso de que nosotros no podemos hacer absolutamente nada por nosotros mismos. Todo lo ha hecho Dios. Dios nos dio la salvación por medio de Jesucristo. Ahora, para seguir permaneciéndonos en Cristo Jesús, nos dio de su Espíritu para convencer nuestro espíritu, y hay un solo propósito para que nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Y eso explica Pablo a los romanos. Y hermanos, para que yo pueda decir que estoy tan seguro de mi salvación es que permanece el Espíritu de Dios en mí. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu? Me convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces es lo que hace el Espíritu dentro de nosotros. Por eso es la evidencia de que yo ya no vivo conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo dice a los romanos, no sé si me lea Romanos 8 y 9, ¿qué dice? Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no viváis según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. Empieza con esto. El que vive según la carne no puede agradar a Dios. Eso es muy clave para nosotros. Allí damos cuenta de que la persona sin Cristo, o lo que nosotros llamamos los perdidos, o los que no han confesado y no han puesto su fe, su confianza, y no han visto la magnitud de su pecado, por eso rechazan la salvación tan grande que Dios ofrece a través de Jesús. Ellos no pueden agradar a Dios. Todos los seres humanos fueron criados por un solo propósito, de agradar a Dios. Pero después de la caída, después de la separación entre el ser humano y Dios a causa de la desobediencia, nadie en este mundo puede agradar a Dios, según lo que vemos aquí, porque nosotros vivimos en una carne. Número uno que podemos ver, los seres humanos fueron criados precisamente con el propósito de agradar a Dios. Si damos cuenta, toda la creación de Dios, Dios lo agrada. El único que no puede agradar a Dios es el ser humano. Es increíble eso, pero es la realidad. Y es la imagen de Dios, pero no puede agradar a Dios. Dios lo hizo al humano conforme a su imagen y con un solo propósito de agradarle a Dios. Pero llegó la desobediencia, entonces nadie puede agradar a Dios. Lamentablemente nadie puede agradar a Dios. Al que no tiene a Cristo, de acuerdo al verso 8, al que no tiene a Cristo no puede vivir según el Espíritu y no puede agradar a Dios. Porque a través de Cristo el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Cuando nosotros no tenemos a Cristo, nuestro corazón no mora en nosotros. Si no mora en nosotros, entonces esa es la prueba de mi salvación, que yo soy salvo, es que mora el Espíritu Santo, y más adelante lo vamos a ver,
qué es lo que hace el Espíritu Santo dentro de nosotros, pero al que no tiene a Cristo no puede vivir según el Espíritu y no puede agradar a Dios, porque nada más a través del Padre, del Hijo, podemos agradar, a través del Espíritu, perdón, el Hijo y el Espíritu podemos agradar a Dios. Y si como explica el Señor, mira cómo explica el Señor de acuerdo a lo que estamos viendo. El Señor lo explica muy bien a un personaje que seguramente lo conocemos, seguramente hemos escuchado, seguramente la hemos leído. Hermano José, si me lea Juan 3:6, ¿qué dice? Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahí está. Amén. ¿Se acuerda de que les estaba explicando de que nadie puede vivir a través del Espíritu sin reconocer a Cristo? Y sin reconocer a Cristo uno no puede tener el Espíritu. Y cuando no tiene ni el Hijo ni el Espíritu no pueden agradar a Dios. Porque nosotros hemos nacido de carne y la carne tan pecaminosa que nosotros tenemos no puede agradar a Dios. La única forma que yo puedo agradar a Dios de seguir permaneciendo en mi salvación, de que en verdad soy salvo, es que yo tengo que nacer de nuevo y nacer en el Espíritu. Nacer de nuevo es reconocer a Jesús, que es mi única opción. Lastimosamente, es nuestra única opción y nosotros como seres humanos lo tomamos como nuestra última opción. Y eso no es así. Dios quiere el primer lugar, pero a veces el ser humano en sí toma su última opción cuando todas las situaciones ya está, pero ha sofocado o ya no ve una solución de la vida, entonces su última opción es Cristo. Y no es así lo que Dios ha creado, sino nosotros debemos de bendecir a Dios a través de eso. Entonces damos cuenta, esa es la situación y eso es lo que nosotros hemos nacido en el Espíritu. Entonces, como hemos nacido en el Espíritu, tenemos que andar en el Espíritu. La carne humana pecaminosa solamente puede, en esta palabra que acabamos de leer, la carne humana o esta carne humana solamente puede producir más carne pecaminosa. Esa es la realidad. No puede producir otra cosa, no puede hacer otra cosa por sí mismo, sino se hunda más en el lodo, se hunda más en pecado. Necesitamos a Cristo. Únicamente el Espíritu Santo de Dios puede reproducir vida espiritual. Y yo lo quiero explicar muy bien eso para que nosotros entendamos de que lo que Jesús vino a ofrecer, o esa vida eterna que vino a ofrecer, esa salvación que vino a ofrecer a través de la propiciación en la cruz, no es una vida pasajera, no es una vida terrenal, no es una vida espiritual. Cuando Adán y Eva fueron engañados por Satanás, ellos no fueron muertos físicos, fueron muertos espirituales. Y la misma palabra de Dios nos llama a nosotros, los que no están en Cristo, están muertos en sus delitos y pecados. Pero la única forma de vivir otra vez es necesitar a Cristo, y el Espíritu de Dios reproduce vida espiritual. Y eso es bueno. Si comprendemos esto, lo que yo estoy hablando, de que el único Espíritu Santo de Dios puede reproducir vida espiritual. ¿Qué quiere decir esto? La única persona de la Trinidad que puede tocar el pensamiento y el corazón del ser humano de venir en un arrepentimiento es el Espíritu Santo. Nosotros podemos llevar el Evangelio, podemos llevar la buena noticia de salvación, pero la única persona que convence al individuo y produce una vida espiritual dentro de su corazón es el Espíritu Santo. Y la única persona que nos empuja a nosotros a hablar vida espiritual es el Espíritu Santo. Regresa al punto que les hablé hace rato. Nada podemos hacer nosotros. Y nada
hemos hecho y nada podemos hacer. Solamente Dios ha hecho todas las cosas. Una prueba de fe salvadora es que la presencia del Espíritu Santo mora en cada creyente. Lo voy a repetir de nuevamente. Una prueba de fe salvadora, la fe genuina, la fe verdadera en Cristo Jesús, es que la presencia del Espíritu Santo mora en mi vida. Y cuando mora el Espíritu de Dios dentro de mi vida, hace el cambio en mi vida. Y te quiero explicar eso para que no te confundes en las malas enseñanzas de morar el Espíritu Santo. Muchos tienen este punto de vista de que al que mora la presencia del Espíritu Santo es que tú haces un alboroto dentro de la iglesia, es que tú vas a hablar nuevas lenguas, que tú vas a hablar nuevas profecías para que vean el Espíritu Santo que mora. De eso no está hablando la palabra de Dios. No, lo que está hablando la palabra de Dios es la prueba de mi fe salvadora. Y esa fe salvadora es que mora la presencia del Espíritu Santo. Mora, mira, táchame esta palabra, mora el Espíritu Santo. No viene el Espíritu Santo y se va. No. No baja, después se va. No. El Espíritu Santo mora las 24 horas de la semana, las 24 horas del día, los 7 días de la semana en mi vida. Esa es la fe salvadora. Esa es una prueba de mi fe salvadora, que en realidad soy salvo, es que mora la presencia de Dios. No nada más viene la presencia de Dios, que por eso es tan errado cuando la gente habla de que ora más para que viene la presencia de Dios o haga otra cosa para que baja la presencia de Dios. Y más cuando te incitan a decir, wow, mira, haz esto para que hasta llegan a ser ridículo de decir, yo estoy viendo, bajando la presencia de Dios. No está diciendo eso la palabra de Dios, lo que leímos en el libro de Romanos. No. Mora la presencia de Dios en mi vida. Cada creyente, la prueba de su salvación genuina, de esa fe genuina, es que mora la presencia del Espíritu Santo de Dios todo el tiempo. Amén. Seguimos. ¿Usted está seguro de su salvación? Si es que mora en vosotros el Espíritu de Dios. Es muy simple. La seguridad de mi salvación, que yo estoy tan segura que yo soy salvo, que el día que yo me parto, que viene la muerte por mí, mi alma, mi espíritu va a la presencia de mi Creador, de mi Salvador, de mi Señor, es que mora la presencia o mora el Espíritu de Dios dentro de mí. De nuevamente te lo explico lo que acaba de decir, el Espíritu no baja ni se va ni se regresa, no es chapulín, no, el Espíritu fuimos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. La palabra mora o morar en lo que habla en el libro de Romanos transmite el concepto de encontrarse en el hogar propio. Es muy importante eso. Que en Juan, en el Evangelio de Juan dice de la siguiente manera de que el Padre y el Hijo vienen a morar dentro del ser humano y también el Espíritu Santo viene a morar dentro del ser humano. Entonces, la palabra morar transmite el concepto de encontrarse en el hogar propio. Entonces, por eso Pablo dice también a los romanos, donde habla de que ya no vivo yo, mas Cristo vivo en mí. Es impresionante eso, es cuando damos cuenta de que mora del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo dentro de mí, es que ellos tienen un hogar y en mi corazón, y lo que hacen ellos es que limpian ese hogar porque no entra nada. Ellos no se llevan con el mal, con lo malo que yo hago, mi carne, mi todo. Por eso, hermano, la lucha es
entre la carne, esta carne, este cajón y mi espíritu. Pero cuando yo dejo morar el espíritu, hermano, tiene un hogar propio. De una forma maravillosa e incomprensible, el Espíritu de Dios mismo establece su residencia y su hogar en la vida de cada persona que confía. ¿En qué? En Cristo Jesús. Lo voy a leer de nuevamente eso. Mira lo que dice. De una forma maravillosa e incomprensible. Maravilloso para el ser humano, pero a la vez no lo comprende. Sí, no lo va a comprender porque no somos dioses. Pero la palabra de Dios nos anima y dice, el Espíritu de Dios mismo es el mismo Espíritu que establece su residencia. Porque nosotros en realidad, porque la Biblia dice que nadie busca a Dios. Él nos busca a nosotros, Él mismo viene y empieza a establecer su residencia. Lo único que yo hizo, que cada creyente ha hecho y que el mundo necesita hacer, es abrir las puertas de ese corazón y que llegue la salvación, que es Cristo Jesús, y que el Espíritu Santo de Dios vive dentro de su corazón. Entonces el Espíritu te establece su residencia, su hogar en la vida de cada persona que confían. Y esa confianza tiene que hacer la fe genuina en Cristo Jesús. Que la fe genuina termina en dos palabras: mi Señor y mi Salvador. No nada más mi Señor, no nada más mi Salvador, no, mi Señor y mi Salvador. Entonces damos cuenta qué maravilloso lo que estamos viendo es la prueba de mi salvación. Es que el concepto de Dios es que yo tengo que dejar que el Espíritu Santo de Dios vive dentro de mí. Sigue la palabra que acabamos de leer en el verso 9 de Romanos 8:9, nos habla de que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Voy a repetir esto. En Romanos capítulo 8, verso 9 está esta palabra. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y esto me viene en la mente lo que el apóstol Juan también nos hace énfasis antes de llegar al capítulo 13 de 1 de Juan 4, 1. Empieza del 1 cuando empieza él a decir que tiene la diferencia del espíritu del anticristo y el espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo no vive conforme a la carne, sino vive conforme a Cristo. Y lo que no cree en Cristo Jesús es anticristo. Así dice estos versos en Juan capítulo 4 del 1 en adelante. Primero de Juan capítulo 4, 1 en adelante. Tú lo puedes leer en tu casa. Entonces damos cuenta, si no tengo yo el Espíritu de Cristo, no soy de Cristo. Entonces, amor, entonces, pastor, ¿de quién soy yo? ¿Quieres que te doy la respuesta? O la Biblia que te da la respuesta. Dice que unos son hijos de Dios y otros son hijos del diablo. Si no mora, yo no soy de él. Entonces, si no mora el Espíritu de Cristo, entonces ¿soy de qué? Del diablo, así de simple. Amén. La persona que no da evidencia de la presencia, poder y fruto del Espíritu de Dios en su vida, no tiene razón legítima para afirmar que Cristo es su Salvador y Señor. Es una afirmación tan poderosa. Si yo digo que yo tengo la salvación, yo puedo decir y lo afirmo, yo tengo a Cristo dentro de mi corazón, pero no ven la evidencia de que tengo yo la presencia, el poder y el fruto del Espíritu está en Gálatas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. 9, el fruto del Espíritu. No hay una razón legítima. Puedo decir soy cristiano, pero voy a ser un cristiano
oral. No un discípulo que en realidad no ser un cristiano legítimo. Muchos cristianos orales tenemos. Todos profesan que son cristianos, pero es de oral, es nada más de hablar, pero sus hechos dicen otra cosa. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado en ese sentido. La persona que no demuestra deseo, mira, es muy importante eso, la persona o el cristiano o la persona que dice que soy cristiano, que yo soy un seguidor de Jesús, que Jesús es mi Salvador, que Dios me dio a Jesús como mi Señor y no evidencia alguno o no da el deseo alguno por las cosas de Dios, le va o le vienen las cosas de Dios o los mandamientos de Dios y no tiene inclinación para evitar el pecado ni pasión para agradar a Dios, hermano, tienes que pensar, tienes que analizarte y yo tengo que analizarme. Si yo no tengo ningún deseo de las cosas de Dios, yo voy a ser un cristiano oral. Y ni tampoco tengo la inclinación de evitar el pecado, que yo sé que es pecado, pero no lo evito, sino lo practico. No soy de Cristo. Y yo no tengo una pasión de decir, yo quiero agradar a Dios. Y si yo no tengo esa pasión de agradar a Dios, no tiene el Espíritu Santo morando en ella. Y por ende, no pertenece a Cristo. Si yo pertenezco a Cristo, el Espíritu Santo tiene que morar en mí. Amén. Si yo digo que me pertenezco a Cristo y yo tengo la idea, esa idea errónea de que el Espíritu Santo va y se regresa, la presencia de Dios se va y se regresa, entonces automáticamente tengo que analizar, ¿soy de Cristo o no soy de Cristo? No, si soy de Cristo, el Espíritu Santo mora dentro de mí. Y ese mismo Espíritu me hace para que yo tenga ese deseo para todas las cosas o los mandamientos de Dios. Y ese mismo Espíritu me hace inclinar y me hace frenar cuando voy en un camino pecaminoso. Ese mismo Espíritu me da la pasión para agradar a Dios. ¿Por qué? Porque tengo a Cristo en mi corazón. Amén. A la luz de la verdad, a la luz de la palabra de Dios, nos tenemos que examinarnos. Y mira cómo dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, hermano, no sé si me lo lee, por favor, 13:5. Examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, a que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobado. Amén. Mira cómo Pablo habla de esto. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Ahora viene la pregunta, ¿o no os conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo está en vosotros, en mí. Para que yo tenga que examinarme, de verdad yo tengo a Cristo dentro de mi corazón. De verdad vive Cristo. Mora Jesús, mora el Espíritu, mora Dios en mí. Sería mi pregunta. Y si mora, entonces yo voy a hacer lo que Jesús o lo que el apóstol Pablo dice a los romanos. Todas las cosas tienen que hacer agradable a Dios. ¿Y cómo? ¿Cómo podemos hacer esto? Muy simple. En Romanos 12, 1 y 2 nos habla de eso, que presenté vuestro cuerpo en sacrificio vivo, agradable,
que es vuestro culto racional. ¿Por qué? Porque tengo a Cristo dentro de mi corazón. Amén. Amén. En Romanos 10 nos habla de la siguiente manera. Romanos 8:10. Pero si Cristo está en vosotros, de acuerdo a lo que leímos en el verso 9, damos cuenta de que en el verso 9 nos habla muy importante lo que nos habla. En el verso 9 dice, es según el Espíritu, si el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahora, en el verso 10 empiece a hablar de nuevamente a Pablo acerca de esto. Pero, empieza el pero. Si Cristo está ¿en dónde? En vosotros. Dentro, no a la par. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está ¿qué? Muerto a causa del pecado, mas el espíritu, mi espíritu, vive a causa de la justicia. Es muy importante. Mi salvación yo no obtuvo. Mi rescate, que fui salvo para pagar mi condenación eterna, no fue por la justicia que yo hice. No, yo vivo. Ahora ya no estoy muerto en mi pecado porque la muerte causa el pecado. Pero más el Espíritu vive a causa de quien, de la justicia, de quien, de Jesús. Es muy importante. Yo no puedo ser salvo por mi justicia. Hermano, mi amigo, si tú quieres justificarte ante Dios, tu propia justicia te condena. Porque nadie es justo. Solo hay uno, que es Cristo Jesús. Si el Espíritu de Dios mora en nosotros, nuestro propio espíritu vive a causa de la justicia. Sí. Si el Espíritu de Dios mora en mí, mora dentro de mí, nuestro propio espíritu vive. Sí, vive por medio del Espíritu. Porque a causa de que la justicia que Jesús nos justificó gratuitamente. Amén. La gracia de la justicia impartida por Dios, mediante la cual cada creyente es justificado. La gracia de la justicia impartida. Mira, y te quiero aclarar algo muy importante. La justicia no vino de parte del ser humano. La justicia lo impartió Dios mediante a cada creyente, porque creyó en esa justicia, y esa justicia lo pagó a su Hijo en la cruz del Calvario. Ahí donde fuimos nosotros justificados. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Mira cómo habla Romanos 3:21 en adelante, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo se manifestó? Más al rato, hermano, en los siguientes pasajes lo vamos a ver. ¿Cómo se manifestó esta justicia? Esta justicia fue testificado por la ley. La ley es justa, la ley es juicio, y por causa del juicio de la ley vamos a ver la justicia de la ley. Fue testificado por la ley y por los profetas, por los que hablaron esta justicia de Dios. Pero el verso 22 como que nos aclara más Pablo, la justicia de Dios mediante, ¿de dónde proviene la justicia de Dios? En el pasaje anterior lo vimos que la justicia da vida, la justicia que es en Cristo Jesús, da vida. Ahora, esa justicia que proviene de Dios, la justicia de Dios, no del hombre, no del ser humano, no de nadie, es la justicia de Dios mediante la fe en ¿quién? En Cristo. Dios hizo justicia, le dio la justicia a Cristo.
Y es a través de esa justicia que hizo Jesús, es por medio de eso puse yo mi fe en Cristo. Ahora ya soy justificado delante de Dios por medio de Jesucristo. Para todos los que creen en Él. Creo que nos aclaró más. La justicia de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Ok, de acuerdo, mediante la fe. Para todos, no para todo el mundo, no para todos los que creen en quién, en Cristo. Porque no hay diferencia, no hay. Y aquí nos dice que no hay diferencia, porque cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todo el ser humano está destituido de la gloria de Dios. Nadie puede ir a la gloria, nadie puede glorificar a Dios. Acuérdate, al principio les hablé que nosotros, los seres humanos, fuimos criados para glorificar, para obedecer con un propósito de obediencia a Dios. Pero llegó la desobediencia, entonces todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Primero, nosotros no podemos glorificar a Dios aquí, no podemos obedecer a Dios. Entonces sí entendamos, y lo vamos a entender claramente, que la gente y nuestro mundo, como están despreciando a Cristo, ellos están destituidos de la gloria de Dios. Y como están destituidos, no pueden glorificar a Dios. No pueden amar a Dios. No pueden agradar a Dios. Nada puede hacer el ser humano. Nada bueno puede hacer el ser humano. Nada. ¿Por qué? Porque necesita aquel que es justo, que es Cristo Jesús. Amén. Pero seguimos dando cuenta que es lo que nos hace. Todos estamos destituidos. El 24 en adelante, sí, Romanos 3:24, hermanos, décime lo lea. Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe y su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mirada de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Amén. Nosotros estamos destituidos, pero ponemos nuestra fe, nuestra mirada, nuestra fe genuina, viene a morar el Espíritu. Entonces nosotros siendo justificados como gratuitamente por medio de su gracia, que la palabra gracia es Cristo, mediante quien pagó la redención, quien pagó mediante la redención que es en una sola persona, en Cristo Jesús. Mi hermano, mi amigo, tú no puedes ser justo delante de Dios sin reconocer a Jesús. Solamente reconociendo a Jesús, que Él es el único justo, puedes hacer gratis tu justificación. ¿Y dónde está esa justificación? Mediante de ese pago que Jesús hizo. Ahora, ¿quién dio esa propiciación? El verso 25 es muy importante. ¿Quién dio esa propiciación?
a que Dios puso, ¿quién? Entonces Dios puso a Él mismo, Jesús es Dios. En otras palabras, Dios puso a Él mismo, ¿para qué? Para serme yo justificado mediante la fe. Eso es muy importante, muy saboreable de ver eso, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Esa propiciación tiene un pago, que es la sangre, y la fe nosotros ponemos en esa sangre que nos limpia de nuestro pecado, para manifestar su justicia. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mirada de manifestar en este tiempo, ¿cuál? Su justicia. A fin de que Él, ¿quién? Jesús, sea el justo y el que justifica. Mira, Jesús es el justo. ¿Qué es lo que hace Jesús? El que justifica al que es de la fe de Jesús. Te quiero aclarar algo, hay algo muy importante que yo te quiero aclarar aquí. Aún la fe que nosotros tenemos en Dios, en Cristo Jesús, no es de nosotros. Esa fe es de Jesús. Repito de nuevo, hermanos, usted y yo no hemos hecho nada. Ahora examinemos. ¿Por qué? ¿Por qué no valoramos? ¿Por qué no valoramos nuestra salvación? Una salvación tan grande, ¿por qué no lo cuidamos? ¿Por qué pisoteamos? ¿Por qué no deseamos las cosas de Dios? Examínase y me examino. Amén. En vista de esa justicia divina, todos los intentos humanos para ser justos terminan siendo ¿qué? Basura. Así de simple. Sí. Si yo me justifico y quiero justificarme por mi propia justicia, y acabo yo de leer que solo soy justificado mediante la fe en Cristo Jesús, y yo intento ser justificado o me justifico a mí mismo como muchos hemos hecho o como hace el mundo hoy en día, se justifican ellos mismos. No, pues soy bueno, yo no me meto con nadie. Pues moralmente estoy bien. Pero esta justificación, esta justicia divina no se trata. Mi moralidad en este mundo se puede ver mejor estando en Cristo. Pero yo puedo tener una vida moral en este mundo, pero sin salvación. Le voy a repetir eso. Puede tener una vida moral buena ante los ojos de este mundo, pero sin tener a Cristo, sin tener salvación. Lo hago porque la ley llego hasta donde me permito la ley. Llego hasta donde me permiten los ojos humanos. Llego hasta donde nadie me puede ver. Entonces justifico yo mismo, pero esa justicia es basura. Es basura. Hermano José, con esto terminamos. Filipenses 3:8, ¿qué dice? Ciertamente aún estimo a todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor de la cual nos he perdido todo lo que tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. Amén. Mira cómo dice Pablo a esto. Ciertamente dice, aún estimo todas las cosas como pérdidas.
por la excelencia del conocimiento de Jesús. Sería impactante a nuestra vida. Tenemos el Espíritu, ¿verdad? Es la evidencia. El Espíritu me empuja. Nunca me empuja a desobedecer a Cristo. Nunca me empuja a hacer cosas que no agradan al Señor. No. Me empuja el Espíritu, a su presencia, me empuja a tener un conocimiento de excelencia, conocimiento de Jesús. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Si pierdo una hora de trabajo, si no voy al estudio, no voy a leer la palabra, no hago esto. Empezamos a enumerar todo lo que para nosotros pensamos que está bien. Pero al final de la vida es una pérdida, porque ¿de qué Jesús dice de esta forma? ¿Qué ganará el hombre de ganar todo el mundo y perdiera su alma? Prefiero a mi persona, prefiero ese conocimiento de excelencia y conocimiento de Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Prefiero perder todo aquí en este mundo y seguir a Jesús. Porque cuando tú lo ves, todas las cosas de este mundo, y lo vas a tener por basura para ganar a Cristo, es lo mejor. Pero si tú valoras más la basura que tenemos aquí en este mundo, ¿qué pasa? Lo que pasa es que pierdes tu alma en una eternidad de castigo. Para culminar, a lo mejor tú eres la única persona, o tú eres una persona que no crees que hay un juicio final. Déjame decirte que sí hay, pero si tú no lo crees, puedes justificarte a ti mismo, pero el día final, el castigo es más doloroso. Y gracias a Dios por aquellos que hemos puesto nuestra fe genuina en Cristo Jesús, y que mora la presencia del Espíritu en nuestro corazón. Estamos viviendo para el Señor. Vamos a orar. Nuestro Dios Todopoderoso, te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno.